Muy buenas viejuners, bienvenidos a mi canal. Comenzamos con este primer vídeo de la serie del top 50 de los mejores juegos de Nintendo 64, por los votos de mis suscriptores. Le tengo muchas ganas a este top, dado que es una plataforma que disfruté poco, dado que esta consola en su momento no la tuve. Por cierto, os dejaré en la descripción del vídeo la lista de reproducción de todos los vídeos de la serie, y conforme vayan saliendo pues se irán añadiendo a esta lista. Dicho esto, sin más preámbulo, comencemos. ¡Vamos para allá! En el 50 tenemos Mario Party 3, del año 2001, tercera entrega y última en Nintendo 64 de una de las sagas de juegos de Mario que todo amante de Nintendo debería conocer. El juego comienza en el exterior del castillo de Peach, que bueno, están Mario y sus amigotes descansando cuando de golpe cae una estrella. Y al no ponerse de acuerdo sobre quién se la va a quedar esta estrella caída, pues bueno, se ponen a jugar una partida a Mario Party. Como ya sabéis, se trata de un compendio de minijuegos muy divertidos. Algunos de ellos permiten competir contra otro amiguito o contra ti mismo para superar tus propios récords. Un juego entretenido como todos los de la saga, al que se le puede sacar mucho jugo, sobre todo compitiendo contra más gente. En el puesto 49 podemos ver Mystical Ninja Starring Goemon 2, del año 99. Un juego de plataformas 2,5D con muy buenos gráficos y un apartado musical de calidad, aparte de una muy buena jugabilidad. Además, tiene la opción de jugar en modo cooperativo con alguien más, cosa que siempre es de agradecer. Es interesante el hecho de que conforme vamos pasando niveles, nos vamos abriendo paso a través de un mapa mundi, abriendo caminos para ir avanzando. Lo típico, ¿vale? De muchas plataformas. Y para acceder a ciertos lugares necesitaremos haber recolectado previamente ciertos objetos. Es un juego entretenido a la par que muy recomendable. En el 48 tenemos Bomberman 64, del año 97. Estamos ante el primer juego de la saga Bomberman pasado a 3D. Una de las novedades que aporta este Bomberman 64 es que tenemos el modo de juego un jugador, el cual difiere del modo de juego de toda la vida, en que, bueno, tenemos fases de plataformas con enemigos que vencer y diversos elementos que destruir. El modo multijugador lleva 10 pantallas, en las cuales podremos jugar hasta 4 jugadores a la vez. También es posible jugar con 4 jugadores a la vez en el modo único, en el modo de One Player, lo que los demás personajes son controlados por la consola. En el 47 de la lista tenemos Rayman 2, The Great Escape, del año 99. Este pedazo de juego se trata de un plataformas 3D, como no, espectacular en muchos sentidos. Llevaremos a un personaje muy atípico a través de 45 pantallas, en las cuales tendremos que ir resolviendo puzzles entre otras cosas. Nuestro personaje puede desarrollar muchísimas acciones diferentes, desde correr, a saltar, nadar, escalar, disparar, mirar en muchísimas direcciones, e incluso realizar interacciones con otros personajes. Y si a todo esto le sumamos el apartado técnico, el cual le pega un baño a muchos juegos similares de esta plataforma, estamos ante un imprescindible de Nintendo 64. No os lo perdáis porque merece muchísimo la pena. En el 46 tenemos 1998 FIFA World Cup, del año 98, cómo no. Fue el primer juego de la saga FIFA World Cup bajo licencia oficial de la FIFA, por lo que pudieron usar nombres de los equipos reales, nombres de los jugadores y sus uniformes oficiales. Se incluyeron selecciones que no lograron clasificarse para el Mundial. La misión principal del juego era la de jugar la Copa del Mundo, con los grupos sorteados en la Copa original o con grupos aleatorios. Cada partido tiene lugar en los estadios reales que se usaron en el torneo. Gráficamente era muy similar a FIFA 98 y tenían los dos la funcionalidad de personalizar el aspecto de los futbolistas. Para todos los viejuneros que sois muy futboleros, no está de más que lo probéis. En el puesto 45 podemos degustar Excite Bike 64 del año 2001. Es un juego de motocross que fue una reinvención del mítico Excite Bike de NES. Una de las cosas que se caracteriza de este juego es que tiene muchísima suavidad en sus movimientos. Está bastante bien optimizado el motor, por lo que no se suelen ver caídas de frames. La banda sonora está bastante bien y el sonido del motor de la moto, que es una cosa que a mí me suele rayar bastante en este tipo de juegos, está bastante logrado. En función de lo que estés haciendo, la moto, pues bueno, el sonido varía, por lo que no se oye un zumbido continuo como otros juegos, que acaba pues por rayarte la cabeza. En este juego se simula el transcurso de un campeonato de carreras de motocross y algo muy interesante que tiene es el multiplayer. Otro detalle curioso es que en las carreras aplicaron el tema de los atajos al estilo Mario Kart y similares. En el 44 podemos ver Body Harvest, del año 98. En este juego encarnamos a un soldado modificado genéticamente al que se le encarga la labor de investigar una amenaza alienígena, cuya característica principal de la raza alienígena estriba en que tiene la capacidad de viajar en el tiempo. El juego se desarrolla en un mundo abierto y en diferentes épocas del tiempo. Muchos consideran este juego el precursor de los juegos de este estilo GTA 3 y tal. De hecho, fueron los propios desarrolladores de este juego los que posteriormente crearon el GTA 3. En el puesto 43 tenemos Bangai O, del año 99, un juego de disparos en el que llevaremos un pequeño robot, el cual tiene diferentes ataques que nos ayudarán en nuestra cruzada para acabar con todo absolutamente.
Me recuerda bastante al estilo del juego Cybernator de Super Nintendo, pero ojo, salvando las distancias, dado que Bangai-O tiene unas cuantas diferencias gráficas que lo hacen, bueno, un pelín diferente, aunque las mecánicas son muy parecidas. Por ejemplo, los personajes son más pequeñitos, el robot que llevamos puede disparar en muchísimas direcciones, ¿vale? No como en Cybernator, tiene más movilidad en ese sentido. Y bueno, es un juego curioso para la época, dado que parecía que si en aquel momento sacabas un juego 2D, que no estaba basado en un motor gráfico de 3 dimensiones, pues vamos, que no iba a triunfar. Así que yo creo que se arriesgaron un poquillo, pero bueno, no está mal el juego. En el 42 tendremos Extreme G, del año 97, un juego de carreras de motos en 3 dimensiones, el cual se desarrolla en un ambiente de lo más futurista. En este juego, aparte del hecho en sí de participar en una carrera, tiene un componente extra. Tendremos la posibilidad de disparar con varios tipos de arma diferentes a los contrarios, por lo que podremos fastidiarles y, bueno, de múltiples maneras, como por ejemplo con misiles, minas magnéticas, láseres, etc. Además, podremos volvernos invisibles y alguna cosilla más interesante. Aunque yo prefiero F0X, este juego no está mal, al menos para tener una alternativa para poder ir cambiando de vez en cuando de juego de carreras al que echas unos vicios. Y por último, en el puesto 41 tenemos Pokémon Stadium 2 del año 2001, secuela de Pokémon Stadium. En este juego combatiremos a nuestros Pokémon en 3D con una gran variedad de modos de juego. Como ya pasaba en la primera parte, podemos combatir con nuestros Pokémon rojo, azul y amarillo, utilizando el Transfer Pack. En esta segunda entrega podremos además escoger a los Pokémon de segunda generación, es decir, a los Pokémon Oro, Plata y Cristal. Si eres fan de Pokémon y te gustó la primera parte de este juego, debes tenerlos sí o sí. Pues nada, viejuners, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, Lucas!